Existen dos dispositivos que salieron justamente en este año que no llevan mucho tiempo en el mercado, pero que han sido muy bien vendidos en la mayoría de regiones de Latinoamérica y en general a nivel mundial han sido muy bien vendidos y están dentro de los más vendidos también. Y son el Poco X8 Pro y el Poco X8 Pro Max. Dos dispositivos de la misma línea que en serio han sorprendido bastante por todas sus especificaciones. Pero si tuvieras que elegir alguno de estos dos, ¿con cuál te irías? Por eso el día de hoy los vamos a comparar para mirar en qué destaca uno del otro y cuál te recomendaría al final del día. Yo soy Cristian, esto es TC Autotecno y con ustedes el Poco X8 Pro versus el Poco X8 Pro Max. Comenzamos. Pero antes de continuar, déjame decirte que puedes darle al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos y vamos a hacer. Estamos prontos de llegar a los 30.000 y no te quita nada darle al botón. Pero ahora sí, continuemos. Si empezamos hablando de su peso, en este caso el Poco X8 Pro tiene un peso de 204 gramos, mientras que el Pro Max de 219. Punto para el X8 Pro. En cuanto a su superficie útil, el X8 Pro utiliza el 89%, por lo cual tiene un 11% de marcos, mientras que el Pro Max el 90%. Así que tiene un 10% de marcos. La diferencia es del 1%, realmente no es algo tan notorio, por lo cual los vamos a dejar en un empate. En cuanto a su resistencia o certificación contra el agua y el polvo, los dos cuentan con certificación IP68, por lo cual los dejamos en un empate. En cuanto a sus pantallas, la X8 Pro es una de 6,59 pulgadas AMOLED en resolución QHD, teniendo una densidad de 460 píxeles por pulgada. Por el contrario, la X8 Pro Max es una de 6,83 pulgadas AMOLED en resolución QHD también, teniendo una densidad de 447 píxeles por pulgada. En este caso no hay una diferencia tan notable, realmente la resolución es la misma, la relación de aspecto y la densidad no son tan lejanas una de la otra, lo único que cambia es el tamaño de la pantalla, por lo cual los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de lo que complementa las pantallas, en este caso el X8 Pro llega con tasa de refresco de 120 Hz, una frecuencia de muestreo táctil de 480 Hz, un pico de brillo máximo de 3500 nits, HDR10 Plus, Dolby Vision, Multitouch y sin bordes. Por el contrario, el Poco X8 Pro Max llega con una tasa de refresco también variable de hasta 120 Hz, un pico de brillo máximo de 3500 nits, HDR10 Plus, Multitouch y sin bordes. En este caso no hay ninguna diferencia notable respecto a lo que complementan las pantallas, de hecho la frecuencia de muestreo táctil, la tasa de refresco y el pico de brillo máximo son lo mismo, así que los dejamos en un empate. En cuanto a sus procesadores, el del Poco X8 Pro es un MediaTek Dimensity 8500 Ultra, es un procesador fabricado en un proceso de 4 nanómetros con RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 que obtuvo alrededor de 2.280.000 puntos en Antutu. Por el contrario, el X8 Pro Max tiene también un MediaTek, en este caso es el Dimensity 9500S, fabricado en un proceso de 3 nanómetros con almacenamiento UFS 4.1 que obtuvo alrededor de 3.080.000 puntos en Antutu, por lo cual el punto es para el Poco X8 Pro Max. En cuanto a sus cámaras, la X8 Pro es una de 50 megapíxeles con apertura focal 1.5, cuenta con un sensor Sony IMX882 y ten en cuenta que estos 50 megapíxeles se van a fusionar entre sí y las fotos por defecto van a ser de 12,5 megapíxeles. Por el contrario, el X8 Pro Max cuenta también con una de 50 megapíxeles, también va a ser apertura focal 1.5 y también vamos a ver una fusión de píxeles, por lo cual las fotos van a ser de 12,5 megapíxeles. Las dos cámaras realmente son bastante parecidas, de hecho no hay una diferencia tan notable en el momento en el que tú estés tomando fotos o estés haciendo cualquier otra cosa usando las cámaras, no hay una diferencia. En lo único que van a cambiar van a ser los sensores, que el Poco X8 Pro es un Sony y el Poco X8 Pro Max es un Omnivision, pero realmente no hay una diferencia ni siquiera en el tamaño del píxel o el tamaño del sensor, por lo cual los vamos a dejar en un empate porque no hay una diferencia notable. En cuanto a su compatibilidad de redes, los dos soportan 3G, 4G y 5G, así que los dejamos en un empate. Si pasamos a hablar de sus baterías, la X8 Pro es una de 6500 mAh, mientras que la X8 Pro Max de 8500. Obviamente el punto va a ser para el X8 Pro Max. En cuanto a su carga rápida, los dos llegan con carga rápida de 100 watts, así que los dejamos en un empate. Y por último, pero no menos importante, hablando de su sistema operativo, los dos llegan con Android 16 de fábrica, por lo cual también los dejamos en un empate. Pero ahora, ¿qué te recomiendo yo? La verdad es que los dos dispositivos son bastante recomendables, sin embargo ten en cuenta que no hay diferencias tan notables más allá que un poquito de la
estética entre estos dos dispositivos, ya que uno tiene una cámara levantada o el módulo de cámaras levantado mientras que el otro no. Van a variar los colores en los que los puedes encontrar también. Realmente no hay diferencias tan notables más allá de su rendimiento y batería, en el cual el X8 Pro Max sí va a destacar mejor en esto. Pero si te soy sincero, te recomendaría el Poco X8 Pro. Realmente no estás perdiendo rendimiento porque va a ser muy bueno en este aspecto, y en cuanto a batería no te estás perdiendo de mucho tampoco, porque si bien es cierto que hay una diferencia de 2000 mAh, no es una diferencia tan grande cuando lo tienes en uso real. Así que la optimización, pues digamos que ninguno de los dos es bueno en cuanto a la optimización como tal, solo es el tamaño de las baterías. Así que yo te recomendaría que te fueras por el Poco X8 Pro. Realmente va a ser la mejor opción porque es un dispositivo bastante económico por lo que te está ofreciendo. El X8 Pro Max ya entra a competir con otros dispositivos en los cuales sí puede que pierda en otros aspectos. Pero bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado este video. Recuerden que les dejaré otros dos por si desean y quieran ir a verlos. Yo sin embargo me despido, recuerden ahorrar agua, recuerden ahorrar luz, no malgasten los recursos naturales. Saludos, los quiero, cuídense y bendiciones. Nos vemos la próxima.